Bueno, entonces en esta semana vamos a desarrollar un tema que, bueno, yo también he trabajado a fondo, que es deforestación en el Tolima. Eh, Como les he mostrado en las sesiones anteriores, hay libros que soportan las afirmaciones que yo he hecho de mi autoría, y los que quieran, pues, acceder a esas copias, yo se las puedo ofrecer por PDF, ¿no? También las tengo en físico, muchos de estos libros los tengo en físicos. Este es otro libro que hice hace un par de años y que hace un buen balance de todo este asunto de la historia de la deforestación en el departamento del Tolima. Y cuento un poco las causas que explicarían el proceso de deforestación intensivo y extensivo en el departamento. Y me remonto, pues, por supuesto, a las primeras ocupaciones de la conquista española, luego de la colonización española, con todo su proceso de mestización y sus complejidades administrativas. Y luego también entró a la República del siglo XIX, sobre, pues, algunos cambios normativos que fueron favoreciendo el proceso de deforestación. También se vislumbran un par de normativas que trataron de proteger los bosques o las selvas aquí en el departamento. Y bueno, y finalmente llegamos al siglo XX con todo el proceso de expansión de la agricultura cafetera en nuestros bosques, que es un tema central porque junto con desecamiento de humedales y potrerización en el Valle del Magdalena, en el bosque seco tropical, la deforestación que se produjo en la zona de montaña, en el ecosistema o geosistema de montaña del Tolima, pues también trajo graves consecuencias en materia de regulación del ciclo del agua, en materia de erosión o incremento acelerado de la erosión o de la degradación en general de las montañas, pérdida de biodiversidad, pérdida de caudal disponible de los ríos, de nuestros ríos de montaña, e incluso cambio de temperatura promedio de la superficie de la Tierra en la región, ¿no? Bueno, todo esto va unido, como ya les he comentado, y más o menos se puede constatar a través de investigaciones científicas. Entonces, bueno, aquí es importante que ustedes tengan este contexto. Entonces, les ofrezco el capítulo número 1, elementos históricos de la agricultura y del ambiente o del medio ambiente en Ibagué y el Tolima. Hacemos referencia a un mapa, que es el primer mapa de la deforestación en Colombia, realizado por el ornitólogo Chapman, que a su vez era banquero estadounidense y quien incursionó en estas zonas a principios del siglo XX y estuvo en Ibagué, estuvo en Cajamarca, pudo observar el impacto de la deforestación, especialmente de la palma de cera. Nos ofrece fotografías de la deforestación, de los caminos, de las quebradas y de los ríos de la zona, de las personas que habitaban el lugar, de la penetración de ganadería muy bien adaptada, ¿no? Ya en estas montañas, especialmente del orejinegro, que es una variedad, una raza de ganado que se prestaba muy bien para leche y carne, aunque de bajos rendimientos, pero fue la fuente alimentaria de muchos campesinos pobres que colonizaron estas zonas. Recordemos que estas zonas de montaña fueron colonizadas por antioqueños y también fueron colonizadas por familias del Viejo Caldas, especialmente desde el norte del Tolima hasta la zona montañosa y más impenetrable de Planadas e incluso de Río Blanco. Podemos encontrar migraciones ya mucho más escasas de familias que provenían del Viejo Caldas. Y en el norte del Tolima tenemos una presencia también muy fuerte de familias provenientes directamente de Antioquia, la migración antioqueña, y también del Viejo Caldas, ¿no? Especialmente en Neira, bueno, y otros municipios cercanos a Manizales, que anteriormente, o sea, hablo del siglo XIX, eran mucho más bollantes, mucho más dinámicos económicamente que el propio Manizales. Entonces, el Tolima es un crisol de muchas subculturas o de muchas culturas regionales que se congregan en este territorio y fácilmente podemos encontrar población migrante
de Antioquia, Viejo Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Santanderes. Más o menos este es el mapa de migraciones que ustedes pueden encontrar en el Tolima, y obviamente es un crisol muy complejo de hábitos, tradiciones, etcétera, que conforman este mosaico cultural del departamento del Tolima, ¿no? De hecho, si ustedes son o provienen de lugares montañosos y de colonización paisa o antioqueña, lo que van a encontrar es que cada ciclo, ¿no?, de conflictos políticos entre la zona de colonización antioqueña y el centro del departamento del Tolima, por ejemplo, representado en la capital de Ibagué, ha habido una tensión, sobre todo por el acceso a los recursos, e incluso han iniciado campañas de segregación o de separación para convertirse en otro departamento o para anexarse al departamento de Caldas. Eso es otra cosa que ustedes deben saber, que ha habido una rivalidad, una tensión también en el nivel cultural entre estas regiones. Bueno, entonces, este contexto es importante. Vuelvo al mapa de Chapman que aparece aquí. Ustedes ahorita van a leerlo, van a revisarlo. El mapa dibuja la deforestación en Colombia. Si ustedes observan las convenciones, pues se ve claramente que él logró precisar o localizar los procesos de mayor impacto de la deforestación. Se ve que las cordilleras están seriamente afectadas ya para 1910, cuando Chapman incursiona en este territorio. Nos muestra con cierto nivel de detalle lo que pasa en el departamento del Tolima. Aquí en el libro yo hago un zoom de la región para que ustedes vean pues la acuciosidad, el nivel de detalle con el que trató de trabajar el propio Chapman para entender espacialmente este problema de la deforestación. Entonces se ve con mucha claridad en el mapa para que ustedes ahorita lo revisen en detalle. Obviamente el impacto en la diversidad, por ejemplo, de aves es enorme, ya él lo está señalando, ya lo está viendo. Recuerden que, perdón, varias determinaciones de especies de aves se le deben a Chapman en su paso por Salento, Cajamarca e Ibagué, por esos municipios, y es fundante en muchos sentidos de esas investigaciones ornitológicas a nivel mundial, ¿no? Gracias a sus incursiones acá. También ustedes lo pueden ver desde otra perspectiva, y es el proceso que llamamos extractivismo del conocimiento de la naturaleza, que también era típico de estos viajeros científicos que llegaban, hacían incursiones en campo, determinaciones de especies. Había un interés especial por las aves, pero también las hubo un interés especial respecto a las plantas. Entonces, todo el trabajo de los botánicos que llegaron a estas zonas e incursionaron también es importante, y se debe explicar a través de un ánimo apasionado de extractivismo de información sin dejar nada en el territorio. Por ejemplo, Chapman nunca dejó en el sistema escolar del departamento del Tolima, por ejemplo, nunca dejó una memoria, nunca se supo qué hizo, ¿no? Hasta hace muy pocos años, por ejemplo, que es en mis investigaciones e incluso en mi tesis doctoral de hace varios años logré encontrar, pero Chapman es una persona relativamente desconocida, ¿no? Entonces llegaron, hicieron extracción de saberes de la zona, de los paisajes naturales, se fueron y no dejaron ningún aporte ilustrado para nuestro departamento, ¿no? También eso es importante que ustedes lo vean, ¿no? Esa dinámica que regula las relaciones entre centro y periferia, entre grandes centros de investigación científica y nuestro país, que es considerado como un repositorio de diversidades o de riquezas naturales, pero al cual no se le permite una comunicación, ¿no?, con estos logros científicos, o no se le permite escenarios de aprendizaje con estos logros científicos o estas investigaciones, ¿no?, sino que de inmediato se aíslan y nos dejan desprovistos de estos saberes que se capturaron en la zona, ¿no? Extractivismo científico es un tema también que es importante, yo lo trato en el libro. Bueno, siguen varios temas que están relacionados con el estudio del paisaje agrario. Poco a poco se ve cómo se fueron instalando las haciendas ganaderas.
sobre todo hatos destinados a la producción de carne, poco de leche. También vemos un poco la dinámica relacionada con el impacto de la fase de revolución verde de la agricultura cafetera, que se intensifica desde los años 50, un poco antes en la zona de Valle, del Magdalena, con arroz, sorgo, etcétera, y en la zona de montaña, pues el impacto por esta revolución verde dentro del cultivo cafetero, dentro del cultivo del café, pues va a generar también importantes impactos, ¿no? También se estudia el grado de deterioro de la diversidad de bosques, especial, con énfasis especial en los arbóreos. Yo uso aquí una metodología francesa, la de Georges Bertrand. No uso los métodos colombianos del IGAC, sino uso una metodología distinta, pero al final da resultados similares, aunque para mí son mucho más integrales las lecturas. ¿Qué tipo de inventario arbóreo fue el que resultó más afectado a nivel de especies? Se ve con claridad en esta investigación que se hizo con material historiográfico o de historia disponible, ¿no? sobre este fenómeno de las coberturas boscosas del Tolima, toda la que había disponible, más nuestras propias investigaciones en campo con un equipo de forestales y biólogos que nos ayudaron a hacer un levantamiento más o menos detallado de la presencia de arbóreos en distintos geotopos del departamento y especialmente de Ibagué, para este caso, de Ibagué. Bueno, geotopo es una unidad agroecosistémica que nosotros inventamos con base en Bertrand para poder estudiar mejor las interacciones del cultivo con el ecosistema natural. Bien, y obviamente teniendo en cuenta tradiciones, prácticas agrícolas, valores culturales, etcétera, que siempre es importante considerarlos en su integralidad, ¿no? Bueno, entonces aquí termina mi exposición. Los invito entonces a leer este capítulo y al final a responder unas preguntas, ¿no? Va a ser de mucha ayuda porque van a ver ustedes en concreto cómo es que se investiga la deforestación desde el punto de vista histórico, qué herramientas tecnológicas se pueden usar para estudiar información un poco más reciente con base en fotografías aéreas y mosaicos elaborados a partir de estas fotografías, o sea, la confección de ortofotogramas o de ortofotografías, perdón, y luego el uso de tecnología como Landsat para también extraer información, sobre todo más reciente, ¿no? Fotografías aéreas, primeros vuelos de los años 50 y imágenes satelitales Landsat de los años 2000 para acá, que se consiguen a un buen nivel de detalle en las empresas privadas, ¿no? Que hicieron esto. Bueno, entonces ahí en resumen, les cuento esta historia y los invito a que hagan la lectura. Voy a cerrar esta grabación para poder pasar al taller. Gracias, chicos.